Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentre muy bien. ¿Sabías que más del 95% de ciberataques efectivos en la actualidad son producto del engaño a personas? Acompáñame en este tiempo donde vamos a revisar la importancia de tener un plan de concientización y precisamente que ustedes tengan la posibilidad de implementarlo en sus instituciones. Bien, vamos a desarrollar este espacio en el cual vamos a ver el Security Awareness ha pasado de ser una opción a ser obligatorio dentro del plan de ciberseguridad. Y vamos a empezar definiendo la ingeniería social. La ingeniería social no es más que engañar a usuarios, manipular las acciones de las personas. ¿Para qué? Para que sean vulneradas, sean atacadas, sean engañadas, a que compartan información confidencial, que puedan sustraerse de los usuarios claves, contraseñas de acceso, incluso perjudicar económicamente, es decir, realizar estafas económicas engañando para que realicen transferencias a cuentas que las personas obviamente no saben que están ejecutando una transferencia a un cibercriminal. ¿Por qué? Porque precisamente somos o podemos ser engañados. Lastimosamente, la ciberdelincuencia nos está utilizando como el eslabón más débil, nos sigue considerando así a todas las personas. Y lastimosamente eso hace que la ciberdelincuencia siga teniendo esos réditos económicos y que nos puedan seguir perjudicando tanto a nosotros como usuarios como a las organizaciones a las que pertenecemos. Y esto es sencillo y relativamente para la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque utiliza motivadores psicológicos, como el miedo, la autoridad, la falsa confianza, la curiosidad, que está presente en la gran mayoría de ciberataques que ejecutan los cibercriminales. ¿Esto para qué? Para tratar de engañarnos y precisamente perjudicarnos para que podamos entregar claves, contraseñas de acceso, entregar información confidencial, incluso dinero, incluso sin ser parte de alguna estrategia complicada, de alguna metodología sofisticada, de alguna situación que involucre herramientas tecnológicas avanzadas. En realidad es tan sencillo como enviar un mensaje engañoso que aparenta ser de alguien que nos genera cierta autoridad dentro de la organización y nos da una orden. Como no sabemos quién está detrás de ese mensaje y si no tomamos los recaudos necesarios y si no estamos preparados para identificar que ese mensaje sea legítimo, lastimosamente la ciberdelincuencia ejecuta este tipo de mensajes suplantando la identidad y nosotros nos confiamos. Y es por eso que podemos, insisto, pues entregar claves, contraseñas, dinero y muchos otras situaciones que nos puede comprometer tanto la seguridad propia como la de nuestra organización. Hemos desarrollado una plataforma dentro de GMS la cual permite simular ataques y hemos ejecutado a más de 160.000 personas y hemos dividido, ¿no?, por agrupaciones. Una de ellas es el área a la cual pertenecen los colaboradores. Áreas técnicas, ¿sí?, donde se maneja la infraestructura, las tecnologías, los sistemas, y las demás personas en otra agrupación. ¿Esto por qué? Porque queremos también desechar ese mito de que las personas que conocemos de tecnologías, de sistemas, de ciberseguridad, jamás seremos víctimas. Pues lastimosamente no es así. Casi la mitad de la muestra de colaboradores que pertenecen a esas áreas técnicas, tecnológicas, de ciberseguridad, también podemos ser víctimas. Y el resto de personas también. Cerca del 69% de la muestra de las personas que no trabajan dentro de áreas de tecnología, sistemas o similares pueden ser víctimas de estos ciberataques donde utilizan a la ingeniería social. Esto es importante analizar, ¿por qué? Porque todas las personas podemos ser víctimas. Y vamos a ver otra estadística, donde también hemos dividido en agrupaciones, de esta vez, tal vez por los cargos jerárquicos, ¿no? Alta gerencia y áreas donde se encuentran gerentes precisamente, presidentes ejecutivos y las demás personas en otra agrupación. El 56%
de las personas que trabajan en áreas gerenciales pueden ser víctimas de ciberataques donde utilizan a la ingeniería social. Y el 61% del resto de personas dentro de la organización, lastimosamente, también pueden caer en estas trampas. Esto es importante analizar porque, insisto, todas las personas podemos ser víctimas de este tipo de ciberamenazas. ¿Por qué? Porque nos manipulan con esos motivadores psicológicos, el miedo, la autoridad, la curiosidad. Y si no estamos preparados para identificar ese tipo de ciberamenazas, lastimosamente las empresas, por más tecnología que tengan, pueden seguir siendo atacadas. El security awareness hoy en día no es una opción. Y estamos por más de 6 años aportando a varias organizaciones en la región y les estamos ayudando a mejorar sus hábitos de seguridad de la información, es decir, corregir hábitos inseguros, ¿sí? Como dar clic en todos los enlaces de todos los correos sospechosos que llegan a nuestra bandeja de entrada con notificaciones de premios, notificaciones de eventos que ni siquiera sabemos si son reales, noticias que tampoco analizamos o leemos o investigamos para saber si es algo legítimo, algo verídico, y simplemente damos clic en todos los enlaces que vienen. Y eso abre una puerta enorme a ciberamenazas que luego se ejecutan y se transforman en escenarios, en incidentes de seguridad de la información que compromete los activos, compromete su seguridad, compromete su tiempo, compromete la parte económica de una empresa. Y estamos viendo un promedio general desde el primer año que estamos en el proyecto, un promedio general donde cerca del 30% de vulnerabilidad fue identificada. Insisto, en un promedio general dentro de la organización. Y luego la tendencia es a reducir. Tal vez a partir de pandemia como que subió un poco la vulnerabilidad, pero esto en organizaciones que ya son clientes de nuestro producto y de nuestro servicio. Incluso el impacto no fue tan grave como en organizaciones donde lastimosamente no tenían un plan de concientización, donde no tenían security awareness. Y lastimosamente en pandemia los ataques incluso triplicaron y por ende la efectividad también fue mayor en organizaciones donde lastimosamente no tenían security awareness, donde no tenían un plan de generación de conciencia. Entonces, nuevamente, la idea es que en las organizaciones, en las empresas, tengamos un plan de entrenamiento a usuarios en cuanto a la seguridad de la información, porque no basta con las herramientas. Podemos tener varias estrategias de seguridad informática, instalar herramientas, instalar productos que, insisto, no basta si es que las personas no estamos preparadas para identificar este tipo de ciberamenazas en las que se utiliza ingeniería social. No se utilizan otras herramientas avanzadas, sofisticadas, las cuales pueden incluso ser detectadas por las propias herramientas de ciberseguridad que se adquieren en nuestras empresas. Los ataques de ingeniería social incluso a veces son mensajes con texto sencillo, sin ningún componente informático, sin ninguna amenaza informática, y lo único que hace es dar una orden al usuario. Eso no es detectado por las herramientas de ciberseguridad, porque es solamente un mensaje que nos llega a nuestros buzones de entrada o a través de otros medios. Y si las personas no estamos preparadas y somos vulnerables, podemos entregar claves, contraseñas de acceso, información confidencial, incluso en ciertas áreas donde manejan la tesorería de las empresas, pueden ser engañadas para que realicen transferencias a cuentas que, si no verifican que se trata de una fuente digna, lastimosamente puede llevar a la pérdida de miles y hasta centenas de miles de dólares a las organizaciones. ¿Qué están haciendo unas empresas, algunas organizaciones? Pues como la persona de la figura. La persona de la figura, nada. Lastimosamente, algunas empresas
no están viendo la necesidad y peligrosamente y lastimosamente siguen cayendo en las trampas de la ciberdelincuencia. Son víctimas de ciberataques que parten en más del 95% de las ocasiones con técnicas de ingeniería social. Y otras organizaciones están haciendo ciertas actividades tradicionales, como charlas esporádicas, enviar correos informativos, enviar folletos, sea impresos o sea en formato digital, y hacer e-learning tradicional, ¿sí? Como invitarles a un espacio virtual en el cual se comparten conocimientos, se comparte teoría de seguridad de la información. Pero ¿qué sucede? Lastimosamente no llega a ser efectivo. En un plan de Security Awareness la clave es hacer practicar al usuario por lo menos. Digo por lo menos porque hemos visto el comportamiento que hemos generado desde el servicio que ha generado y ha evolucionado dentro de GMS, donde las personas que ya son entrenadas continuamente, incluso están en la capacidad de enseñar a sus compañeros. Entonces llegan a un nivel mucho más alto de generación de conciencia. Las técnicas tradicionales están por debajo del 30% de efectividad. Eso lastimosamente hace vulnerable a una organización y no ejecuta un plan de security awareness que lleve consigo esa clave de hacer practicar al usuario en un escenario controlado, en un escenario simulado, en un escenario sorpresivo, porque las personas no van a saber cuándo se les envía una simulación, van a estar trabajando normalmente, cotidianamente, sin interrumpir sus actividades para llevarle una charla, para llevarle a leer un folleto, para llevarle a un escenario de e-learning tradicional. Lo que se propone es una práctica, es como que la persona está trabajando y de repente recibe un mensaje con un premio, con algún mensaje que le llama la atención y en ese sentido se le va preparando a la persona a través de la concientización instantánea, y ya vamos a ver más adelante cómo funciona. Y el security awareness no es algo esporádico. A veces también de forma peligrosa creemos que hacer una actividad puntual en un año es más que suficiente y lastimosamente no es así. Podemos hacer un ejercicio de ingeniería social, podemos hacer una charla, una capacitación y si no lo hacemos de forma recurrente, pues lastimosamente es naturaleza humana, es comportamiento normal de las personas que nos olvidamos. Si no insistimos, si no hacemos algo más frecuente, lastimosamente nos olvidamos a las 3, 4 semanas. Y el resto de tiempo bajamos la guardia y existe una zona de alto riesgo, una exposición al riesgo de ser víctimas de la ingeniería social. La ciberdelincuencia no se detiene. Es por eso que el security awareness debe ser continuo, debe ser un plan tal cual. Incluso veamos esa mejora continua de las personas, que estemos entrenándonos, que estemos preparándonos para identificar escenarios de exposición al riesgo real. Entonces, esta es la clave también que se propone dentro de la metodología que GMS está brindando a través de su servicio y su producto de gestión de ingeniería social. Que consiste en dos componentes principales. Por un lado está una plataforma diseñada, elaborada, desarrollada dentro de GMS. Hemos desarrollado esta plataforma dentro de GMS, es 100% desarrollada con nuestros equipos de seguridad de la información y también de innovación y desarrollo que ha plasmado en un sistema, en una plataforma, varios componentes como un simulador de ataques, un concientizador virtual efectivo, un módulo de reportería completa y un botón de alerta. Y ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos. Y además hemos puesto a disposición un servicio gestionado, el cual tiene varias actividades que también ya vamos a detallar, ¿sí? Pero la idea es tener un plan de security awareness. Insisto, ya no es una opción, es algo obligatorio hoy en día, producto de que la ciberdelincuencia sigue ejecutando
este tipo de ciberamenazas con ingeniería social. Y por otro lado, no nos olvidemos de la normativa o de las normativas a las cuales estamos sujetas a cumplir las organizaciones, ¿sí? Desde las normativas generales hasta leyes orgánicas que están en varios países, como la Ley de Protección de Datos Personales, donde también las personas debemos estar entrenadas para tener hábitos seguros, comportamientos seguros para proteger nuestros datos y con ello el de nuestra organización. Entonces, es importantísimo que hoy en día tengamos en cuenta que ya no es una opción, que ya no es algo adicional, algo que si no lo tenemos dentro de nuestro plan de seguridad de la información general, pues no pasa nada. Lastimosamente no es así, las estadísticas lo dicen. Lastimosamente, si no tenemos conciencia de tener un plan de security awareness, podemos ser víctimas de la ciberdelincuencia. Y es uno de los factores, es uno de los justificativos, lastimosamente, del por qué los ciberataques siguen siendo efectivos en la actualidad. Bien, vamos a ver em, qué componentes tiene la plataforma que ha desarrollado GMS, la plataforma GIS, que es Gestión de Ingeniería Social, ¿sí? Y tenemos plantillas de simulación de ciberataques. Varias plantillas, incluso se personalizan para que podamos entrenar a las personas. Insisto, se despliegan plantillas de simulación de ciberataques. Y aquí vamos a poner un reto sencillo. Vamos a dar 10 segundos para que ustedes identifiquen cuál es la plantilla que se utilizó para un ciberataque real y cuál es la plantilla que se utilizó o que se tiene a disposición en la plataforma como simulación de un ciberataque. Entonces vamos a dar 10 segundos y corre tiempo. 3, 2, 1. Bien, si escogiste la que está a tu izquierda y a la izquierda de tu pantalla, es la respuesta que se trata de una plantilla que se utilizó por un ciberataque real. La plantilla de la izquierda, la que eh, habla incluso de un doble factor de autenticación y nos comparten un QR. La plantilla de la derecha es una plantilla de simulación de ataque, ¿sí? Valga la aclaración que la plantilla de la izquierda también está a disposición como simulación de ataque. No hay ninguna amenaza real, que sí la tenía la plantilla original, que comprometía datos, comprometía la seguridad del usuario y de toda una empresa que lastimosamente fue atacada. El mismo ejercicio, la misma pregunta, ¿qué plantilla creen ustedes que fue utilizada por un ciberataque real y cuál se la creó inéditamente dentro de la plataforma GNSX? Vamos a dar 10 segundos también. 3, 2, 1. Bien, la respuesta es la plantilla que está en la izquierda de tu pantalla. Esa se utilizó para un ciberataque real y la que dice medidas de contención ante ataques de ransomware. Incluso esta plantilla tiene la particularidad que un mayor porcentaje fue desplegada a líderes de seguridad de la información, a personas que trabajan administrando, gestionando la seguridad de la información de las empresas, y donde aparentemente tenía un enlace que dirigía a componentes de cómo evitar el ransomware, ¿sí? Y tenía aparentemente recomendaciones de ciberseguridad. Y fíjense lo que les mencionaba en una estadística anterior, las personas que trabajamos en ciberseguridad también podemos ser víctimas con este tipo de escenarios. La plantilla de la derecha de forma inédita se creó dentro de GNSX, dentro de la plataforma y está a disposición. Cabe aclarar que ambas plantillas también las tenemos en varias versiones dentro de la plataforma GNSX y hay muchas más. Pero la idea no es solamente llegar a probar, llegar a desplegar una plantilla y saber quién cae o no. Podemos verlo en la plataforma. Lo más importante es generar conciencia. Y es por eso que todas las plantillas de simulación de ataque tienen
la concientización instantánea, que además se puede personalizar, se puede añadir el logo de su organización y eso va a aparecer inmediatamente después de que la persona cae en la trampa desplegada desde la plataforma GMS. Es decir, digamos una plantilla de simulación de ataque. ¿Y qué tal si tenía un enlace, tenía un adjunto, ¿sí? Tenía un componente sospechoso? El usuario abre, ejecuta ese enlace, ejecuta ese adjunto, ese archivo que estaba dentro de esa plantilla, inmediatamente va a haber una concientización instantánea, donde va a poder estar con el logo de su organización y pasos a seguir para que evite ser víctima, ¿sí? Eso es algo instantáneo, es algo conciso, es algo preciso, es algo que queremos que sea tal cual, muy concreto, pero muy efectivo para generar conciencia. Imagínense ustedes que reciban un premio. Es lo que nos gusta, recibir un premio. Recibimos un premio, pero resulta que es algo falso. Que estaba un anzuelo que me llevaba a un formulario donde tenía que compartir datos, desde los nombres personales hasta códigos de tarjetas de crédito, en fin, muy información confidencial incluso de nuestra organización. Pero GMS obviamente no hace para vulnerar, no hace para atacar, sino para concientizar. Inmediatamente cuando las personas quieren hacer esa acción vulnerable sin validar que ese mensaje sea real, va a aparecer una concientización instantánea que nos va a llamar la atención en primer lugar y ese shock emocional hace que aprendamos. He ahí la clave de la generación de conciencia. Simular ataque y concientizar inmediatamente para corregir hábitos inseguros. También tenemos un módulo donde tenemos material de concientización con varios temas, desde identificar los activos de información, la importancia de la seguridad de la información en nuestro día a día, en nuestras actividades laborales, hasta entrenar al usuario para que aprenda a detectar ciberataques, para que aprenda a detectar páginas falsas, contenido sospechoso, malicioso, que aprenda a detectar ese tipo de engaños en línea. Entonces, tenemos todo un componente de capacitación que, insisto, va de la mano de la práctica. La idea no es quedarnos solamente en la teoría, sino hacer practicar al usuario constantemente, mensualmente, con escenarios de simulación de ataques y concientización. Tenemos reportería completa, que también es importante tenerla en consideración, donde podemos ir haciendo el seguimiento de todas las actividades que vamos haciendo en el plan de Security Awareness. Y un botón de alerta que nos ayuda a que las personas con un solo clic reporten los correos que consideran sospechosos. Esto tiene varios beneficios, entre ellos que no va a tener que llamar al equipo de seguridad de la información o quien se encargue de la misma dentro de la empresa, va a ser más eficiente la reportería, va a evitar que el equipo de seguridad de información llegue a los dispositivos del colaborador a extraer las cabeceras completas del correo y hacer un análisis, sino que el mismo botón de alerta extrae las cabeceras completas y pondrá a disposición del administrador de seguridad de la información dentro de la empresa. Entonces es un componente importantísimo que va de la mano del Security Award. Todo esto dentro de la herramienta, y si ustedes lo acompañan con un servicio gestionado que entrega GMS, donde podemos ayudarles a administrar integralmente la plataforma, personalizar contenidos, elaborar informes, también hacer charlas con expositores especializados que brindarán el conocimiento y fortalecerán los hábitos seguros dentro de la organización. Entonces, el plan Security Awareness tiene varios componentes y ustedes deciden, ustedes lo pueden armar, tenemos varios niveles, tenemos varias características, tanto en plataforma como en servicio gestionado, así que ya no hay más excusas. Como GMS, pensamos en la seguridad de la información integral, no nos olvidemos de las personas y es momento de implementar plan de Security Awareness en sus organizaciones. Tenemos varias opciones, tenemos una plataforma, pregunten cómo acceden incluso a una prueba gratuita y por supuesto a planes que se acomoden a sus características, a sus presupuestos, a sus alcances. No hay excusas, es hora de implementar. Mi nombre es David Chiriboga, ha sido un gusto compartir con ustedes y hasta una próxima.